semana, hoy lunes 10 de octubre, con el señor Jordi Cañas, portavoz de Ciudadanos. Muy buenas noches. Buenas noches, Adriana. Gracias por acompañarnos en Es la Noche de César. Lo primero de todo, señor Cañas, la semana pasada usted protagonizó un hecho que podría llegar a ser gracioso si no fuese pues por lo insólito del hecho en sí. Un consejero pidiéndole perdón en la Cámara por contestarle en castellano. Bueno, no me lo pidió a mí, se lo pidió al Banco de Gobierno. El pobre se le escapó la respuesta en castellano porque yo con Boi Ruiz habló en castellano, que es el consejero de Salud, y cuando vio los murmullos que había en el Banco de Gobierno, algo más que murmullos, se agachó así un poquito y pidió perdón. Una actitud, pues bueno, pues que evidencia esa enfermedad moral que vivimos en Cataluña con respecto al idioma y el uso normal que tienen que tener los dos idiomas. En este caso, en la sede del Parlamento de Cataluña, que debería ser lo normal. La mitad de los ciudadanos hablan castellano, pues con normalidad se tendría que hablar en castellano en el Parlamento. Pero bueno, no es así, aunque lo va siendo, ¿eh? Estamos viendo ya debates en castellano en el Parlamento, algo que hace 5 años era absolutamente impensable. Le quiero leer una cita que seguro sabe de quién estoy hablando. Con lo que damos al Estado, algunos reciben el PER para pasar la jornada en el bar. Sabe de sobra que son palabras de Durán y Lleida, muy criticadas y de la que pues en estos días estamos hablando mucho. Han dado mucho de qué hablar. ¿Qué valoración le Bueno, merece? a mí primero me avergüenza como catalán que un representante político de mi comunidad ande intentando incendiar la convivencia entre los ciudadanos españoles y entre comunidades. A mí me avergüenza. Con independencia de que podemos estar hablando de lo que significa el PER, el tiempo que lleva el PER en activo y lo que puede significar, pero Durán Lleida no lo hace como un análisis de cómo hay que gastar los recursos públicos, si se han funcionado bien, si eso tiene que analizarse, no, lo hace para enfrentar ciudadanos. Lo dice aquel que, recordemos, no tuvo ningún problema en tener un partido que se financiaba irregularmente a través de la adjudicación de los fondos europeos para la formación de trabajadores. Entonces a mí él es un cristiano-demócrata y me extraña mucho ver a un cristiano-demócrata que sea un fariseo, es decir, que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. A mí me preocupa mucho y me ofende como catalán que los representantes de mi comunidad anden incendiando la convivencia en mi país. Señor Cañas, en Cataluña también, y de lo que se ha hablado mucho estos días, es de esos recortes que se está llevando a cabo en el campo de la sanidad desde el gobierno de Artur Mas. Resulta también muy chocante que se lleven a cabo recortes en este campo y que al mismo tiempo hoy hemos sabido que se regalan pues subvenciones. Hoy sabíamos de una cifra, 2,8 millones de euros, para aquellos medios que emitan en catalán. ¿Cómo se le explica esto a un ciudadano? Pues se le explica mal, se le explica generando cortinas de humo. Estas declaraciones de Durán Lleida van en esa línea, es decir, el de enfrentar a los ciudadanos. No solo eso, mira, en Cataluña tenemos una televisión autonómica que cuesta 350 millones de euros al año, que tiene unas pérdidas de 350 millones de euros al año. Dedicamos a política lingüística 196 millones de euros al año. Dedicamos al año subvenciones a medios de comunicación nacionalistas 17 millones de euros. Nos gastamos en embajadas casi 10 millones de euros y así la cifra es interminable. Sin embargo, estos que son tan valientes para recortar en sanidad y en educación y en bienestar, recordemos que hace poco no pagaron a los centros que atienden a las personas mayores en Cataluña, no dudan en no recortar ni un céntimo en la construcción nacional. Yo les digo a veces en el Parlamento que dedican todo el dinero a la construcción nacional y muy poco a la construcción de una sociedad mejor. Aquellos que pensamos y creemos que la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de ninguna construcción nacional, sino de una construcción social, pues lo que reprochamos a ese gobierno es que en una época donde quizás hay que hacer recortes en todos los ámbitos, se centren exclusivamente en aquellos ámbitos que afectan más directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? ¿Que hay que adelgazar la administración? Sí. ¿Que hay que racionalizar el gasto? Por supuesto. ¿Que hay que saber dónde destinamos los recursos para optimizarlos? Obviamente. Pero aquellos que lo hacen solo en unas cosas y no en otras están deslegitimados. Cuando su objetivo, ya te digo, no es construir una sociedad mejor, sino construir una nación. Y es lo que a nosotros nos preocupa y lo que denunciamos día tras día en el Parlamento de Cataluña. Ha dado una cifra, 350 millones de euros al año. ¿Tiene cifras de lo que supondría también? Porque ha sido otro de los, pues, de los tantos aspectos criticados, esas embajadas en el extranjero que mantiene Cataluña. Desde Ciudadanos han hecho un cálculo de lo que supondría, del ahorro que supondría
pues eliminarlas. Sí, estaríamos hablando en torno a unos 10 millones de euros al año. Pero el tema de las embajadas, desgraciadamente, no es exclusivo de Cataluña, como el tema de las televisiones autonómicas no es exclusivo de Cataluña. Nosotros tenemos datos del conjunto de autonomías donde el mal despilfarro de los recursos públicos en aquello que no es una obligación de la Administración es ingente. Es ingente. En Cataluña hay un añadido. La televisión pública tiene como objetivo cambiar, hacer ingeniería social. Difunden un mensaje nacionalista y su intención no es solo ya colocar un mensaje político, sino además inocular en la ciudadanía un determinado mensaje de enfrentamiento con el resto de España. Pero el despilfarro autonómico en determinados aspectos, yo creo que en esto sí que somos todos españoles iguales, es decir, ahí no hay diferencias, ¿no? Hay magnitudes diferentes, en Cataluña es escandaloso, es decir, el gasto que tenemos en televisiones, en medios de comunicación públicos es absolutamente desproporcionado y significa un drenaje de recursos del erario público absolutamente insoportable. Debería serlo siempre. Siempre. Lo que pasa es que la coyuntura de crisis económica pues parece que uno le despierta las señales de alarma. Pero nunca una administración tiene por qué gastarse tanto dinero de los ciudadanos en prestar un servicio público como pues la información. Nunca. La crisis ha dejado al desnudo el despilfarro y la forma de malgastar los recursos públicos del conjunto de administraciones. Y especialmente en aquellas donde además se junta con el nacionalismo, lo que se ve con claridad absoluta y meridiana es que aquellos que aplican recortes en el estado de bienestar no lo aplican y no aplican ninguno en todo aquello que sea construcción nacional. Mira, te daré un ejemplo y finalizo. En Cataluña la única partida que no se ha reducido en este presupuesto, la única, es la destinada a política lingüística. Yo siempre les digo a los diputados nacionalistas, hombre, yo me parece bien que estéis preocupados por la lengua, pero la lengua no es fundamental en la vida de los seres humanos. Los seres humanos es más importante que cuando tengas que hacerte una colonoscopia no pases de 1 mes a 6 meses como ahora, o que las listas de espera se multipliquen por 5, o que cierren plantas de hospitales, o que cierren quirófanos. Está muy bien cuidar la lengua, pero está muy bien cuidar el corazón, el estómago, la vida de las personas. Y aquí prefieren jugar con la vida de las personas y no están dispuestos a renunciar ni 1 milímetro en el gasto en la construcción nacional, ¿no? Es una situación lamentable, pero que creo que el conjunto de ciudadanos de Cataluña poco a poco se va dando cuenta de en qué se gasta el dinero en nuestra comunidad. Hablando de los ciudadanos de Cataluña, me gustaría saber, porque el argumento de muchos políticos catalanes es el decir, bueno, es que esto lo hacemos así porque es lo que quiere el ciudadano a pie, pues en temas de política de inmersión lingüística, de catalán en las escuelas, etcétera. ¿Realmente es así? ¿Realmente es lo que pide el ciudadano, pues, por ejemplo, de Barcelona? ¿Qué quieren en la calle? Bueno, yo creo que los ciudadanos lo que esperan de sus representantes políticos es que les respeten y que hagan la mejor gestión posible de sus recursos. En el tema de inmersión lingüística, mira, hace poco salió una encuesta, una muy buena encuesta de más de 1000 muestras, donde prácticamente el 80% de los entrevistados decían que querían una educación trilingüe para sus hijos, donde el castellano tuviese una presencia importante. Pero claro, cuando dicen, no, es que solo 3 padres, que no es cierto, hay más de 500 familias que han pedido ya la aplicación de las sentencias respecto a la incorporación del castellano como lengua vehicular. Pero bueno, aunque sean 3 personas, que no es cierto, pero venga, 3. Solo 3 personas han pedido, claro, es que tú sabes lo que significa para un padre ir a un director de su escuela y pedirle que quiere que su hijo se eduque también en castellano. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Sabes el estigma que te supone una educación copada en la mayoría de las ocasiones por los nacionalistas? Que te señalen con el dedo, que a tu hijo en un aula la aparten y le den atención personalizada. Los ciudadanos no quieren problemas, y es lógico. Pero para eso estamos los representantes políticos, para velar por los derechos del conjunto de ciudadanos. Esa es nuestra obligación. De 1, de 2, de 3, de 400, de 1000. Hay que aplicar la ley y hay que respetar los derechos, que no son de los nacionalistas, son del conjunto de ciudadanos y nos lo garantiza nuestra Constitución. Entonces, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y el gobierno catalán no lo hace, que es cumplir la ley. El gobierno de Cataluña no cumple la ley. Pero nosotros esperamos que la justicia haga lo que tenga que hacer y velar porque el conjunto de ciudadanos de Cataluña tenga la oportunidad de educar a sus hijos en catalán, en castellano y esperemos que en inglés. Porque la educación no es formación del espíritu nacional, no es un mecanismo de ingeniería social, es una forma de garantizar la igualdad de oportunidades ante un mundo muy complicado.
Mira, los castellanoparlantes tienen un índice de fracaso escolar que dobla y triplica de los castellanoparlantes. Esos son datos, son evidencias. Nosotros queremos que la misma educación que ha dado Artur Mas a sus hijos, que es trilingüe, la tengan el conjunto de ciudadanos de Cataluña, que no pueden pagarse 1.000 euros al mes en una muy buena escuela en Cataluña. Por lo tanto, ¿nosotros qué haremos? Velar por la igualdad de derechos de los ciudadanos y porque estos son respetados por sus dirigentes, más allá de que estos se declaren insumisos a la legalidad y decidan no hacerlo. Precisamente esto que dice usted ahora me acaba de recordar que hace unos días recibíamos un mensaje de un oyente catalán, también vivía en Barcelona, y nos mandaba una foto de, pues esto fue la semana pasada, creo que fue el miércoles pasado, de uno de los carteles que pudimos ver al inicio del curso escolar. Creo que decía en catalán, escuela en catalán para todos, creo recordar. Nos mandaba esa fotografía que continuaba en uno de los colegios públicos de Barcelona, concretamente, no recuerdo el nombre. Sí, era la escuela, una escuela de todos en catalán. Exacto, eso mismo decía el cartel. Si es una escuela de todos, tendrá que ser en catalán y en castellano. Pero yo te voy a decir otra pancarta que pusieron en un colegio de Sabadell, que decía: al compañero español, intégralo o margínalo. Esto es lo que se cuece, no en toda Cataluña, en un sector minoritario, que es el que ha marcado la agenda y que ha marcado las políticas lingüísticas en nuestra comunidad en los últimos 30 años. Ante eso es lo que te digo, pues contundencia, firmeza, intentar luchar y trabajar porque nuestro modelo educativo es un modelo de convivencia lingüística, donde los derechos de los ciudadanos a ser educados en sus idiomas maternos en Cataluña sean en castellano y en catalán, donde la normalidad, lo que es normal en la calle, es normal en la escuela. Es decir, si tenemos una sociedad bilingüe, su educación tiene que ser bilingüe porque es una riqueza, pero además es un derecho. Entonces, cuando alguien tiene la razón y nosotros la tenemos, es una cuestión de tiempo. Yo a veces escucho a compañeros que dicen: ostras, va a ser muy difícil. Digo, no, va a ser largo. Pero tenemos algo que es formidable en la vida, que es la razón. Y en este caso es tan evidente. Es tan evidente que tú no puedes hacer 25 horas de clase a la semana en catalán, 3 en inglés y 2 en castellano. Es tan evidente que es desproporcionado. Es tan evidente que las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña defienden un modelo donde el catalán y el castellano sean lenguas vehiculares. Es tan evidente que la razón está ahí, que bueno, solo la actitud negacionista de un gobierno, negacionista en el sentido de negarse a cumplir la ley, y una sociedad civil que en Cataluña está absolutamente dopada por el nacionalismo, pues da la imagen y transmite la imagen de que eso los padres no lo quieren. Ya te digo, cuando alguien les consulte, les hace una pregunta: ¿tú qué dirías para tus hijos? ¿Tú qué quieres? ¿Una educación solo en catalán o una educación en catalán, en castellano y en inglés? Pues lógico, los 3 idiomas, por supuesto. ¿Y la prefieres en catalán solo o en castellano y en catalán? Dirán, pues en castellano y en catalán, lógico. Si los padres son los que tienen que intentar defender sus derechos, ¿qué han hecho durante tantos años determinados partidos políticos en Cataluña? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho durante 30 años? Dar la razón a los nacionalistas y entregar a los ciudadanos de Cataluña como rehenes para llegar al poder en la Moncloa, sacrificando sus derechos. ¿Eso es lo que han hecho? Pues eso es lo que tenemos. Pero bueno, yo creo que ya es hora que algunos ciudadanos, ya ni siquiera tabla de partidos, no quiero aquí poner ciudadanos como el abanderado, no. Yo creo que ya hay una masa crítica de ciudadanos que han dicho basta. Si ni el Ministerio de Educación nos defiende, si ni el Gobierno de España nos defiende, y los partidos políticos en Cataluña, el Partido Socialista y el Partido Popular, nos defienden hasta que nos necesitan entregar a los nacionalistas para pactar, pues ha llegado un momento que los ciudadanos han tomado cartas en el asunto, cosa que a mí me enorgullece como ciudadano, que nosotros como partido político, pero sobre todo la actitud muy valiente de determinados padres en Cataluña ha hecho cambiar una situación que hace unos años parecía inmutable, que es que la inmersión en catalán, eso no había que lo cuestionase. Pues ahora lo cuestionan partidos políticos, ciudadanos y la ley. Y eso se ha acabado ya. Es decir, se ha acabado. La inmersión lingüística obligatoria ha terminado. Tardaremos 1, 2, 3 años. Eso se ha acabado. La normalidad llegará por fin, perdona. Sí, no, esa normalidad precisamente es la que muchos catalanes, muchas de esas familias a las que usted aludía, que asegura que están cansadas porque al fin y al cabo ven a sus hijos marginados en las escuelas, precisamente reclaman
una mayor contundencia por parte de la oposición, a lo mejor de parte, pues, por parte de otros partidos minoritarios. Este oyente precisamente decía que entendía perfectamente pues digamos, ese argumento, pero que quería hechos, que los quería ya, porque al fin y al cabo son sus hijos los que están sufriendo esa marginación y que quería una contundencia desde ya. No sé qué le podría decir. Mira, ¿qué le podemos decir? Hombre, que a mí me gustaría vivir en un país donde la ley se cumpliese y donde el gobierno de España cumpliese con su papel de defender los derechos de los ciudadanos en cualquier parte de su territorio. Fíjate, digo el gobierno de España, me da igual quién mande, ¿eh? El gobierno de España. Me gustaría que en mi comunidad los partidos políticos asumiesen este discurso central y moderado de la normalidad de la calle, están en las aulas, pero no lo hacen. El Partido Popular votó que sí a la inmersión lingüística. Lo decía Jorge Fernández Díaz el otro día, ¿eh? Votó que sí. El Partido Popular impidió llevar a constitucional la Ley de Política Lingüística, el 98, que es la piedra angular de la inmersión lingüística. Nació Ciutadans por muchos motivos, y entre ellos por intentar llevar la normalidad de la calle a las instituciones. Nosotros de la lengua no hacemos un ariete, hacemos una forma de entender un modelo de sociedad que tiene que estar acorde con la legalidad constitucional. Hacemos de lo normal revolucionario, es hacer que se cumpla la ley. Seguiremos trabajando, tenemos la fuerza que tenemos, somos 3 diputados sobre 135, pero se nos escucha bastante. Fíjate que se nos escucha que hasta un conseller cambie de idioma, cosa que no había pasado nunca. Y somos muy guerrilleros. Pero yo lo que creo, y lo que es más importante, es que se ha tomado conciencia de una situación que es insostenible, ¿eh? Insostenible no porque lingüísticamente es insostenible, sino porque nos empobrece como comunidad, porque aumenta el fracaso escolar, porque se cimenta en una injusticia, se fomenta en hurtarle a uno el derecho a ser educado en su idioma, a poder aprender en castellano, no el castellano, sino en castellano, acercarse a la cultura, a la literatura en su idioma, utilizarlo como un instrumento culto. Y ya sabemos que los idiomas se aprenden sin ir a la escuela, se aprenden por la tele, en la calle. Pero nosotros no queremos que los alumnos en Cataluña aprendan castellano en la tele. Queremos que se eduquen también en castellano. Bueno, pues eso es lo normal. En Cataluña es extraordinario, pero ya te digo, la razón a veces la tienen que liderar unos pocos. Pero no pasa nada. Yo siempre pongo el ejemplo de Sarah Parks, aquella persona de color que se negó a sentarse en los asientos destinados a los negros en un autobús, se sentó en los blancos. Fue una persona, ¿eh? No fueron miles, una. Y una persona comprometida con unas ideas y sobre todo con la gasolina de la razón, es imparable. Y nosotros somos imparables, y ellos lo saben, porque tenemos la razón. Y cuando tú lo explicas, y cuando explicas que el modelo lingüístico no separa niños por idioma, cuando dices que el modelo lingüístico no es una forma de segregar, sino de integrar, de dar respuesta a la realidad social catalana, a la educación, pues evidentemente se agudan los argumentos y empieza la demagogia. Pero bueno, cuando uno tiene que tirar de demagogia porque no tiene argumentos, ha ganado. Y nosotros hemos ganado. Y yo lo que espero es que el gobierno de España obligue a cumplir la ley. Supongo que lo sabréis, el gobierno de España aprobó la tercera hora de castellano. En Cataluña no se ha aplicado nunca. Y no ha pasado nada. Yo quiero que mi gobierno me ampare. El mío, me da igual, te repito, sin color político. Que cumpla con su papel, que es garantizar los derechos de cualquier ciudadano español. Que ninguna comunidad autónoma, ningún ayuntamiento puede impedir ejercer los derechos que nuestra Constitución ampara y salvaguarda. Yo creo que no es muy revolucionario, ¿verdad? Pues según qué sitios en España sí lo es. Señor Cañas, otro asunto más. El sector farmacéutico en Cataluña está siendo también bastante castigado. Están pues protestando mucho porque al parecer la Generalidad de nuevo ha aplazado los pagos. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos han dicho que podrían ser hasta 500 farmacias, un 15% las que no podrían pues dispensar los fármacos con recetas porque simplemente no pueden hacer frente a ese pago. ¿Se está dejando la estacada al sector farmacéutico? A ver, el problema de la Generalitat de Cataluña, como de otras comunidades autónomas, es una falta de liquidez absolutamente terrible. El gobierno de Artur Mas se encontró con una deuda de cerca de 7.800 millones de euros en el cajón. No se encontró las arcas vacías, es como en Castilla-La Mancha. No, te encuentras con menos miles de millones de euros.
con vencimientos de pagos. No sé si os acordáis que hace un año tuvieron que suscribir los famosos bonos patrióticos, una emisión de 3.000 millones de euros a pagar en un año. Bueno, ahora se ha tenido que volver a hacer 4.000 millones de euros a un interés del 10,75, porque no hay liquidez. Las advertencias de que no se iban a pagar las pagas de Navidad a los médicos. Las no amenazas, sino el dejar de pagar la asistencia de personas mayores en centros de la tercera edad. Es decir, todos estos síntomas evidencian que hay un problema de liquidez y de tesorería absolutamente terrible. Entonces, ¿cómo corregir eso? Hombre, se corrige desde la austeridad y también desde el principio de que somos entre todos, y ahí incorporo al Gobierno de España. Es decir, no podemos no podemos entrar en la lógica nacionalista donde las comunidades autónomas van a su libre albedrío. O sea, aquí una lógica nacional. Es decir, en esta estamos todos juntos y nos tenemos que salir todos juntos. Los nacionalistas quieren salirse por su cuenta. Aquellos que no lo somos tenemos que intentar, entre todos, articular maneras para que el conjunto de administraciones en nuestro país puedan salir airosas de esta situación. Y yo creo que sería bueno que empezásemos entre todos a reflexionar de la necesidad de trabajar de una forma conjunta. Conjunta porque esto, si no, no habrá solución. Y evidentemente la austeridad presupuestaria, el rigor presupuestario es importante, pero también el crecimiento. O sea, con austeridad y con recortes en el gasto no nos saldremos tampoco. Podemos paliar una situación, podemos transmitir unas señales positivas a los mercados, pero lo que sí que es cierto es que no somos capaces de crecer económicamente. Esto no habrá quien lo sostenga, a no ser que realmente el ataque al estado del bienestar sea demoledor. Como yo creo que el conjunto de ciudadanos quiere mantener su estado de bienestar, tiene que entender que tiene que haber un esfuerzo fiscal y que tiene que haber una racionalización del gasto de la administración. El caso de las farmacéuticas es simplemente una derivada, es una parte del problema. Han estado soportando su capacidad, están endeudándose por la administración. Y esto va a llegar a un punto que sea insoportable. Los farmacéuticos no pueden más. Y las farmacéuticas que habían hecho un ejercicio, les habían hecho un ejercicio de recorte del gasto sanitario, pues no pueden afrontarlo más, ¿no? Ya te digo, no creo que haya salvaciones individuales en este país. Yo creo que, por suerte, nosotros que defendemos la unidad y la unión en nuestro país, entendemos que esta salida tiene que ser entre todos, con rigor, con liderazgo por parte del Gobierno de España, el actual y el futuro, con compromiso de las comunidades autónomas de cumplir sus objetivos del déficit, con unos ayuntamientos que también tienen que entrar en los objetivos de cumplimiento de la estabilidad, pero sobre todo mentalizándonos todos que o somos capaces de crecer, de crear empleo, o si no, no habrá salida. Y estos problemas nos los encontramos ahora en Cataluña, pero se irán reproduciendo a medida que pase el 20N, eso no tengamos ninguna duda. Señor Cañas, si le parece, paso los mandos a los contertulios de esta mesa para que le formule la cuestión que consideren. Carmen Moreno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Decía usted, no hay salvación individual. Efectivamente, lo que pasa es que da la impresión desde fuera de Cataluña que ya no es solo que no haya salvación individual, sino que los que allí mandan lo que plantean o la gestión la están haciendo de tal manera que la culpa es de otros. Hablaban de las declaraciones del PER. Yo lo veo igual que cuando se escuchó al señor Artur Mas decir que el problema es que no tenemos la financiación correcta y hace falta un pacto fiscal. Entonces, voy a la pregunta, y es en la convención que se ha celebrado este fin de semana en Málaga. Escuchaba a un dirigente territorial del Partido Popular, se dice el pecado, pero no el pecador. Hacía un análisis de la situación de las comunidades autónomas y planteaba que cuando pase el 20N, porque ahora estamos en esta situación de tampoco se dice todo lo que está pasando, ni todo lo que ocurre, ni todo lo que vamos a tener que hacer. Y cuando pase el 20N podríamos llegar a una situación en la que comunidades, y señalaba dos, Cataluña, la suya, y Castilla-La Mancha, tuviesen incluso que llegar a ser rescatadas, modelo Grecia, y obligando al Estado español a pedir financiación fuera y demás. Usted está allí, en el caso catalán, ¿cree que las cosas están tan mal como para que podamos llegar a ese escenario tan dantesco? Hombre, cuando uno está pagando un 10,75 por colocar su deuda, está muy cerca de un rescate. En este país han fallado muchas cosas y han fallado los mecanismos de control, de supervisión que tiene que tener el Ministerio de Economía sobre las comunidades autónomas. Que a uno le presenten hace un año, como hizo el gobierno catalán, un déficit de en torno al 2%, y 15 días después se eleve al 4%, y esto no haya habido forma de supervisarlo desde el Ministerio,
O sea, este país, el problema es que hay un descontrol absoluto y que hay una falta de mecanismos de coordinación y de control y de supervisión absolutamente dramáticos. Y esto o lo soluciona el próximo gobierno, o si no nos vamos a encontrar en no muy serias dificultades, que ya lo estamos, en una situación realmente extremadamente preocupante. O sea, yo creo que tenemos que transmitir desde los representantes políticos esperanza en que vamos a poder ser capaces de salir de esta. O sea, yo creo que el discurso permanentemente dramático, yo creo que genera unas dinámicas que debemos entre todos intentar corregir. Pero tenemos que saber dónde estamos. Y tenemos que saber qué hay que hacer. Y tenemos que saber qué ha fallado. Y tenemos que saber que las administraciones tienen que ser leales. Que el gobierno de España tiene que cumplir con su papel de supervisión y de fiscalización de las cuentas públicas. Porque en el fondo es el responsable final de todo esto. Cuando la Generalitat no tenga liquidez, o cuando cualquier comunidad autónoma no tenga liquidez, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno de España? Pues tendrá que salir. Tendrá que salir a su rescate. Porque las comunidades autónomas son prestadoras de servicios esenciales y básicos. El 70%, 80% de los gastos de las comunidades autónomas son gastos de educación, sanidad y bienestar. ¿Que lo han gastado mal? Por supuesto. ¿Que han despilfarrado? Obviamente. Pero alguien tiene que controlar eso. Es que para eso está el gobierno de España. Es que por eso está. Para eso sirve. ¿Para qué nos sirve un Ministerio de Sanidad? ¿Para qué nos sirve un Ministerio de Economía? Sino para controlar las cuentas públicas. Para ser capaces en el Comité de Política Fiscal, ser capaces de decir la verdad de la situación. Pero si eran correligionarios, si el PSC engañó a Elena Salgado, PSC, el Partido Socialista en Cataluña, engañó como unos villanos a su ministra para llegar a unas elecciones sin que se les caiga la cara de vergüenza. Y ahora estamos frente al 20N, donde hay un montón de comunidades autónomas que están haciendo exactamente lo mismo. Y no están tomando decisiones que van a tener que tomar y que están dilatando la toma de decisiones por cuestiones electorales. Y si no nos damos cuenta que los problemas de nuestro país no entienden ahora ya de ciclos electorales, sino de partidos que sean capaces de tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, o si no, nos iremos al garete. Y está en nuestra mano, ¿eh? Es decir, es nuestra responsabilidad. Pero tenemos que asumir la responsabilidad. Por lo tanto, yo te digo, a mí me gustaría vivir en un país serio, riguroso, donde cada uno hiciese lo que le toca hacer, donde hubiese mecanismos de control y donde hubiese algo que no existe en Cataluña, en el conjunto de España, que desde ángulos diferentes, pero que no existe, que es la lealtad institucional y la responsabilidad. Alejandro Vara. Sí, ¿qué tal, Adriana? Buenas noches, señor Cañas, buenas noches. Antes ha comentado usted de pasada algunas posturas en su momento adoptadas por el Partido Popular con el tema de la lengua, hablaba en concreto de la inmersión, pero bueno, lo que estamos viendo estos días, y por volver al ámbito en el que iba la pregunta de Carmen Morodo, ahora lo que estamos viendo en las encuestas es que precisamente en Cataluña, yo creo el tema nacionalista, por más que Duran Lleida enarbole la señera y ofenda a los andaluces, va a ir la votación, me da la sensación, el electorado va a ir más por la línea de la economía, tiene toda la pinta, ¿no? Y de ahí incluso la posibilidad de que el PP se convierta, a lo mejor, en la segunda fuerza más votada en Cataluña. Esto, para lo que ustedes han estado defendiendo y por lo que ustedes han estado luchando, yo creo en muchas ocasiones, codo con el PP, en muchas, puede significar, primero, un paso importante en aras de lo que ustedes están defendiendo, y en segundo lugar, Ciudadanos, ¿cómo puede quedar después de las elecciones generales en el ámbito catalán? Sí, por partes. Yo ojalá. Yo, de verdad, ojalá. Y le repito, es que me da igual el PP o el PSOE en este aspecto. Es que yo espero de dos partidos nacionales lealtad nacional. Y la lealtad nacional no es hacia lo metafísico, sino hacia los ciudadanos. A todos. Y que no seamos rehenes del intercambio de cromos políticos para alcanzar el poder. Le repito que me da igual, no es una crítica al Partido Popular. Yo el PSOE le diría exactamente igual. Bueno, el PSOE aprobó el otro día en una moción en el Pleno del Congreso defendiendo la inversión lingüística, quiere que le diga. A mí lo que me gustaría tener la certeza que cuando el Partido Popular alcance el poder va a hacer algo tan sencillo como obligar a cumplir la ley. ¿Y tienen ustedes dudas? Perdón. Dudas, todas absolutamente. Y estoy convencido que si nos vemos aquí un año, Dios así lo quiera, pues estaremos los dos decepcionados.
Pero no porque lo diga yo o lo interprete yo. O sea, yo sinceramente me gusta escuchar. Y he escuchado las declaraciones de Jorge Fernández Díaz diciendo que se puede hablar hasta del concierto económico para Cataluña. Yo estoy convencido de que hay una parte de mensaje electoral para captar cierto voto convergente. Pero ojo con lo que se dice. Ojo con lo que se dice. Porque los nacionalistas están pidiendo el pacto fiscal. Están pidiendo el concierto económico para Cataluña. Usted conoce lo que significa eso, ¿no? Bueno, pues pero el Partido Popular... en el PP les ha hecho un... Nadie en el PP les ha dicho que no, ¿eh? ¿Usted lo ha escuchado? Pero no de que lo vayan a avalar tampoco. ¿Les ha dicho que no? Digo... Mire, yo, Rubalcaba no es santo de mi devoción, ni muchísimo menos. Es más bien, bueno, vamos a dejarlo. Pero ha dicho que no. A mí me gustaría que Mariano Rajoy, como futuro presidente de España, dijese: no voy a negociar el concierto económico. Me esperaré a 2013 e intentaré hacer un mejor modelo de financiación para el conjunto de comunidades autónomas de mi país. Es lo que espero que diga alguien que quiere ser presidente del gobierno de España. Y que no esté con el mercadeo político con alguien que en el fondo lo que quiere es la independencia. Convergencia quiere la independencia fiscal como paso previo a la independencia política. Y ya está. Y entonces aquellos que no somos nacionalistas, o dejamos de permitir que nos marque la agenda política partidos que no quieran ser españoles y que quieran independencia, o si no vamos muy mal. A mí me preocupa el modelo de financiación del conjunto de comunidades autónomas. Pero no porque los nacionalistas lo digan, sino porque se ha demostrado que una época de crisis pues evidencia fallos, que tiene mecanismos que son corregibles, como dicen muchísimos expertos. Pero yo quiero el mejor sistema de financiación para mi país, pero no porque lo quiera la convergencia, oiga. La convergencia quiere otra cosa. Y alguien que quiere ser presidente del gobierno de España tiene que decir no. ¿Qué hará cuando llegue usted al gobierno? ¿Hacer cumplir la ley? ¿Para que tenga usted un concierto económico para Cataluña? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no es legal y porque va en contra del principio de solidaridad. Es más, y lo que intentaré será que el cupo vasco contribuya con lo que corresponde. Que no lo hace. Ya, por eso tienen el doble de renta disponible que el conjunto de españoles, porque parece que con los vascos y con los navarros no se puede uno, analizar. Si me permite poner en plano de igualdad la actitud del PP y la del PSOE con relación a Cataluña, que a lo mejor estoy sacando una conclusión pues la saca usted y si así lo he... Hombre, ha dicho, me da lo mismo quien esté en el gobierno. No, yo lo que quiero, mire, a mí las palabras siempre son reconfortantes, ¿eh? Siempre es mejor coincidir con usted en los planteamientos que no coincidir, sobre todo cuando estamos hablando de derechos. Pero a mí lo que me importa son los hechos, porque los derechos requieren de hechos en España. Los derechos los tenemos. Lo que falta es que haya gobiernos que decidan dar el paso hacia los hechos. Y entonces, con los hechos estamos en el mismo punto. El último colegio bilingüe en Cataluña se cerró con el señor Rajoy. Bueno, y eso es una evidencia, de verdad. A mí me gustaría que no fuese así, si ya le digo. Si yo no quiero enfrentarme con aquellos partidos que más o menos, en el caso del PP, casi absolutamente, en el caso de PSC, menos, son constitucionalistas. Si yo no quiero. Si para mí aquellos que ponen en riesgo mi modelo social y mi país son los nacionalistas. Si yo no quiero discutir, yo no quiero hacer ni siquiera daño electoral a los partidos que dentro de todo más se acercan a nuestro modelo de sociedad, que es el que creo que quiere la mayoría de catalanes y de españoles. Carmelo Jordá, buenas noches. Muy buenas noches. Hablaba usted, don Jordi, hace un ratito de ese cartel en la puerta del colegio, de integrar o marginar, y nos decía que el sector de la sociedad que está por marginar, por decirlo así, es minoritario. Yo tengo algunas dudas de que sea minoritario, y desde luego lo que ya tengo muchísimas dudas es que sean minoritarios la suma de ese sector que está directamente por marginar y la del sector que está por mirar a otro lado mientras los otros marginan, incluso diríamos que mirar a otro lado con cierta aprobación. Entonces quería preguntarle si de verdad cree que es así y por qué, si es así, a la hora de ir a las urnas o a la hora, por ejemplo, de votar el estatuto, no se refleja. Pues mire, hombre, varias cosas. Minoritario, absolutamente. O sea, mire, yo soy catalán, llevo 41 años viviendo en Cataluña, con conciencia algo menos, ¿no? Y desde luego tengo la certeza de que el sector de personas que piensa eso es minoría en mi comunidad. ¿Una minoría activa? Bueno, pero eso... Todos los totalitarismos tienen unas minorías activas que marcan la agenda política y casi el aroma social. Pues son minorías activas, comprometidas y movilizadas.
generalmente la buena gente no lo hace, no se moviliza, no se activa, vive su vida con normalidad, no tiene obsesiones, su obsesión es llegar a final de mes, es cumplir con sus obligaciones, es preocuparse por lo normal. Y esos generalmente pierden ante minorías muy movilizadas. Sobre todo pierden cuando además las fuerzas políticas los abandonan, a su suerte, ¿no? ¿Eso quiere decir que no hay problema? No, hay un problema muy serio, porque esa minoría, como le digo, es muy activa, está dopada desde el poder, desde la subvención, dispone de recursos, no decirle ilimitados, pero sí muy cuantiosos, y tiene una presencia y unos altavoces mediáticos muy potentes. ¿Cómo reaccionan los ciudadanos catalanes que no participan de estos aquelarres nacionalistas? Pues generalmente no van a votar. En Cataluña hay un voto diferencial brutal entre las autonómicas, que están entre el 50 y pico %, y las generales, que están en el 70 y algo, 72, las comunidades que más va a votar. Y en el Estatuto ya ni le digo, fue a votar el 48% de los catalanes, de los cuales el 30% votó que no. Decirle que son las mayorías sociales, no se crean ustedes lo que viene desde Cataluña. Es que los catalanes, como si todos fuéramos ahí un ejército homogéneo que todos opinamos igual, los catalanes somos muy plurales y a mí los catalanes no estamos en esa línea. Por eso probablemente el Partido Popular a lo mejor se convertirá en segunda fuerza política. ¿Dónde está el nacionalismo independentista cuando llegan las generales? ¿Dónde están? Pero en unas autonómicas... No, es que nosotros no van a votar. O sea, el voto diferencial no va a votar. Decimos los catalanes es un ejército y termino enseguida, pero los resultados de unas elecciones autonómicas son las que son y lleva gobernando Convergencia y Unión toda la vida de Dios. Aquí hay dos elementos. Votan a quien vota. No, hay dos elementos. Esos catalanes que no son homogéneos. A ver, los análisis demoscópicos son análisis muy complejos, pero en Cataluña se suman dos factores. Uno, un voto diferencial, es decir, una buena parte del cinturón rojo, que no es nacionalista, no va a votar. Y después hay una ley electoral que penaliza terriblemente ese voto. Es decir, piense que en Barcelona conseguir un diputado cuesta la mitad que en Girona y la mitad que en Lleida. Por eso los nacionalistas no han cambiado la única ley que podían cambiar desde el año 80, que era la ley electoral. No lo han hecho. Porque si usted mira el número de votos que obtienen respecto a su representación, es brutal. Entonces, claro, es decir, y al final está la legalidad, es decir, esa geometría política es legal y punto. Es decir, esas mayorías se articulan parlamentariamente y deciden. Pero cuando uno mira qué es lo que opina la sociedad, tiene que afinar un poco más. Y tiene que ver a cuántos ciudadanos representan. Mire, Esquerra Republicana, partido de centenario, que bueno, que creo que aparece en muchos medios de comunicación, muy famoso, solo tiene el doble de votos que Ciudadanos en Cataluña. Y tiene 10 diputados, y nosotros 3. Claro, ¿verdad que no lo parece? No. Que tenemos la mitad de votos que Esquerra, y la mitad que Iniciativa por Cataluña. ¿A que no lo parece? Pues es así. Pero bueno, tenemos un problema, nos tenemos concentrados en la provincia de Barcelona y eso nos penaliza. Pero claro, si hablamos de los catalanes, hablemos de los catalanes. Podemos hablar políticamente de sus representantes, pero no nos debemos engaño, ¿eh? Que el mundo es más complejo que lo que ven de los nacionalistas y por suerte es mucho más plural y mucho más heterogéneo. Es mucho más como es nuestro país. Don Jordi Cañas, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo le dejo aquí un libro de César Vidal, Artorius. César no está, con lo que vamos a esperar a que venga para que se lo dedique y nosotros se lo mandamos directamente. Fenomenal, pues ha sido un placer compartir con vosotros esta entrevista, contigo especialmente, y saludo a César cuando vuelva este miércoles, que creo que vuelve, ¿no? De su parte, así es, este miércoles ya lo tenemos aquí. Muchísimas gracias, don Jordi Cañas. Adriana. Nosotros hacemos una pausa y volvemos, en 2 minutitos. Es la noche de César, con Adriana Rey.